vimos que Pablo llegó a esta sección de Romanos 9, donde acaba de explicar ya la elección incondicional de Dios. Y en el versículo 11 está una de las claves de lo que ha venido explicando, como un principio sobre cómo es Dios. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, de aquí surge lo que Pablo ya sabe que dice la gente cuando enseña estas cosas. Lo cual les dije el domingo pasado, eso nos indica a nosotros que si ustedes pensaron en estas objeciones que Pablo menciona, probablemente están entendiendo correctamente lo que está diciendo. Porque eran las objeciones lógicas y comunes que surgían de lo que él enseñaba. Y enseñaba en sinagogas, enseñaba en iglesias, enseñaba en toda clase de lugares. Tenía mucha experiencia con lo que la gente dice sobre lo que entendemos acerca de Dios, o sea, sus atributos, específicamente este punto de la soberanía de Dios. Y tratamos de empezar a desarrollar esto el domingo pasado. Y claro que fue un mensaje muy difícil y muy complicado para muchos. Y muchos de ustedes vinieron y me dijeron, ¿qué? Y está bien, porque no nada más tenemos hoy para tratar de dar unas conclusiones más a lo mejor claras, espero, con respecto a todo esto, sino que también se sigue desarrollando esto en todo el capítulo. Entonces, no se preocupen, esto es difícil de asimilar. Y estaba leyendo el comentario de Romanos de Martín Lutero. Entonces quiero leerles lo que él dice cuando habla sobre el versículo 16, que en parte vamos a ver hoy. Nada más esto se los digo como ánimo. Esto es lo que dijo Martín Lutero sobre este pasaje. Dice, no puedo menos que agregar a lo antedicho una seria advertencia. No se enfrasque en tales cavilaciones ninguno cuya mente no haya sido purificada aún, no sea que caiga en el abismo del horror y de la desesperación. Antes bien, limpie primero los ojos de su corazón, meditando en las heridas de Jesucristo. Pues tampoco yo explicaría esta lección desde la cátedra si no me obligaran a ello el orden temático y mi deber como docente. Dice, yo no predicaría sobre esto si no tuviera que hacerlo. Tenemos aquí ante nosotros el vino más fuerte y el alimento más completo, vianda sólida para personas maduras, es decir, teología del más alto nivel, de la cual el apóstol dice en 1 Corintios 2:6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero, esto dice Martín Lutero, yo soy un pequeñuelo, lo que yo necesito es leche y no vianda. Y el mismo criterio siga también el que es un párvulo como yo. Eso es algo de lo que él está diciendo. Claro, él ya explicó muy bien a qué se refiere Pablo en este pasaje y él lo entendió mejor de lo que yo lo entiendo. Y aún así dice, preferiría no hablar sobre esto y me gusta más enfocarme en lo que Jesús hizo por mí, ¿no? Y saber que ahí está mi esperanza. Pero, de todas maneras,
está aquí. Y lo estamos tomando como iglesia y lo estamos tratando de entender. Y creo que es importante. Y al final, el día de hoy, quisiera que vieran varias conclusiones de por qué es importante lo que estamos viendo y cómo se aplica. O sea, cómo ustedes pueden no entrar en desesperación, como dice Martín Lutero, sino de hecho encontrar consuelo en estas doctrinas. Y lo estamos haciendo, hermanos. O sea, estamos tomando esto porque hemos estado viendo el libro de Romanos. Traten de estudiar el resto del libro, por favor, y si pueden, escuchen también los mensajes que dimos con respecto a los primeros 7 capítulos que sí están ahí en la página de la iglesia. Todos los mensajes desde el capítulo 1 hasta el 7, eso también es muy buena ayuda en todo esto. Y estuvimos viendo el domingo pasado que habían objeciones con respecto a este punto de que Dios tenga misericordia del que tenga misericordia y se compadezca del que se compadezca, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y estábamos viendo, y esto me estoy regresando tantito nada más como resumen para los que no estuvieron, que vienen estas objeciones a nuestra mente, como por ejemplo de pensar, ¿no debe Dios tener misericordia de todos? Y cuando dijimos eso, entonces empezamos a entender un poco de la definición de misericordia y cómo es que misericordia, por definición, no puede ser obligada, sino ya no es misericordia. Y tienen que entender este punto muy claro aquí, porque creo que va al corazón de este pasaje, el hecho de que Dios no tiene la obligación de salvar a todos, no tiene la obligación de tener misericordia sobre todos. Es precisamente el punto, que eso es lo que significa ser Dios. Eso es lo que quiere mostrarnos con respecto a sí mismo, es que es libre. Por eso se llama misericordia, porque es libre y lo puede hacer y puede decir este sí, este no. Tiene todo el derecho de hacerlo y eso lo glorifica, eso le da honor a su nombre, porque nos muestra algo sobre su naturaleza que Dios quiere que sepamos, que es: soy soberano, yo hago lo que quiero. Esto significa ser Dios. Si ustedes creen que Dios está atado a nosotros y que Dios se somete a nosotros, entonces no entienden su relación con respecto a Dios, porque no es así. Y estaba tratando de pensar en un ejemplo que pudiera ayudarles, a lo mejor, espero que les pueda ayudar este ejemplo. No lo dije el domingo pasado, pero nada más para que entiendan este concepto, misericordia. Imagínense que ustedes están caminando ahí por alguna parte de la ciudad, la zona rosa, ¿no? Van en camino al hotel donde están orando y van con un amigo y ven alguien que está pidiendo limosna en la calle, ¿no? Y entonces ustedes deciden, ven, pues es alguien que les da lástima a lo mejor, y dicen, le voy a dar una moneda. Sacan 10 pesos, se lo dan, y la persona con la que ustedes van les dice: ¿le diste a ese limosnero dinero? Sí. Pues qué mal. ¿Por qué qué mal? Porque ahora tienes que darle dinero a todos los limoneros del mundo, ¿no? Ahora vamos a buscar todos los limoneros que haya pidiendo dinero, ahora dale a todos. Imagínense que esa fue la reacción de la persona con la que ustedes están, ¿no? Ustedes le dan y de repente se enoja porque dice: ¿por qué no le das a todos? ¿Qué dirían ustedes? A ver, espérame. O sea, yo lo hice porque quise, yo no tengo que darle dinero, ¿no? El hecho de que yo le haya dado a esta persona no significa que yo tengo que ir con todos los limoneros de todo el mundo
a buscar darles lo mismo. Y que a todos les tengo que dar 10 pesos, porque a este le di 10 pesos, ¿o sí? Les doy este ejemplo porque esto nos muestra un poco de cómo está nuestra mentalidad con respecto a Dios, cómo surge esta objeción, ¿no?, con respecto a Dios, y decimos, es que Dios es injusto, que es el punto del versículo 14. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Por qué no hay injusticia en Dios? Si dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Porque lo que sería justo es que Dios no nos diera nada a nadie. Eso es lo que sería justo. Y que todos fuéramos condenados por nuestro pecado inmediatamente. Estábamos leyendo algo sobre eso hoy en la mañana, ¿no? Entonces, solo tengan esta perspectiva muy clara en sus mentes, porque lo que nos parece a nosotros justo normalmente no es realmente lo que es justo. Es lo que pensamos que es justo porque tenemos una muy alta opinión sobre nosotros mismos. Y la Biblia quiere aclararnos este punto. Y bueno, ese es algo que espero que más o menos les ayude a entender un poco de lo que está pasando aquí. El punto, hermanos, es esto. Cuando se trata de Dios y cómo es Dios y lo que es justo, importa muy poco lo que nosotros pensemos. No tiene mucho valor ni mucho peso lo que tú creas sobre cómo Dios debería de ser. ¿Qué importa? Lo que es, y lo que no es, no es. No importa tu opinión. Yo puedo creer con todo mi corazón que soy la persona más lista del mundo y que merezco las mejores cosas que hay en todo el mundo. No significa que sea cierto. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que tratar de entrar en este pasaje diciendo, a ver, voy a entrar de una manera en la que voy a aceptar lo que me está diciendo sobre Dios y no voy a traer mis ideas con respecto a cómo creo que Dios debería de ser y obligar a que encajen con lo que estoy leyendo. Porque les aseguro que van a tener muchos problemas si hacen eso. Y este pasaje es probablemente, y se los digo porque he tenido pláticas sobre lo que significa Romanos 9 y también he leído muchos libros sobre lo que significa Romanos 9. Creo que Romanos 9 es el capítulo más malinterpretado de todos los capítulos de la Biblia. Más malinterpretado de todos los capítulos de la Biblia. ¿Por qué? Porque choca tanto con nuestra manera de pensar que cambiamos la interpretación. Queremos que no diga lo que está diciendo. Choca tanto con nuestra cultura humanista que tenemos en donde el hombre es autodeterminante, donde el hombre tiene el control de su futuro y su destino y está en tus manos lo que pase con tu vida. Tenemos eso tan grabado en nuestra cabeza que cuando leemos pasajes como estos decimos, no puede estar diciendo lo que está diciendo, no, y no lo aceptamos. Entonces tratamos de cambiar todo esto y empezamos a decir, no, es que y esto es lo que he leído, muchos dicen, es que no está hablando de salvación, está hablando de Israel como nación. Es que, y ahorita el pasaje que vamos a ver específicamente, que es el endurecimiento del corazón de Faraón, todavía más entra este punto. No, es que no es lo que parece que está diciendo. Y ahorita vamos a ver esos puntos. Pero les digo esto porque todos tenemos esta tendencia, hermanos, todos tenemos la tendencia que cuando ya tenemos una manera de pensar,
y empezamos a leer la Biblia, vamos a tratar de que la Biblia encaje con nuestra manera de pensar, vamos a tratar de que se adapte la Biblia a nosotros. Y es muy fácil ver cosas que no están ahí cuando queremos realmente hacerlo. O sea, cuando queremos decir, no, la Biblia tiene que decir esto, les aseguro, van a lograr hacer que lo diga. Se los aseguro. No es difícil, lo hacen muchas religiones. No, no puede, no es cierto, no, es que no así, no siento que Dios es así, no. Y entonces estás leyendo, nunca vas a aceptar lo que está ahí claramente explicado. Y en este pasaje, en relación a la soberanía de Dios, pasa muy seguido. Y probablemente se van a encontrar con cristianos o pastores que les van a decir algo diferente con respecto a Romanos 9. Pero mi intención no es decirles lo que yo pienso sobre Romanos 9, es tratar realmente juntos de llegar al verdadero significado de lo que está aquí, sin cambiarlo, sin decir, no puedes decir eso. Bueno, toda esa introducción es porque llegamos ahora, dentro de uno de los capítulos más difíciles de la Biblia, a uno de los versículos más difíciles de la Biblia. ¿Ok? Vimos el domingo pasado el lado positivo, que es la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia del que Él quiere. Y luego del versículo 16 dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta es la parte positiva de todo esto. Y quiero nada más mostrarles brevemente que lo que está aquí también lo encontramos en otras partes de la Biblia, explicado con otras palabras. Por ejemplo, en Filipenses 2:13, donde dice, pues Dios es quien produce en ustedes, esta es de la Nueva Versión Internacional, produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios produce el querer como el hacer. Entonces, cuando dice así que no depende del que quiere ni del que corre, no quiere decir que no queremos y no corremos. Quiere decir que cuando lo hacemos, viene de Dios. Dios es el que produce esas cosas. No es algo que todo ser humano ya trae dentro de sí mismo en su naturaleza, esta capacidad de querer y de correr, y que Dios vea eso y en base a eso determine tu destino y que diga, tú sí te lo mereces porque tú sí quieres y tú no te lo mereces porque tú no quieres. No, Dios no dice eso. Dios dice, yo determino quién va a querer y quién va a correr. Yo. Y no todos van a querer y van a correr. No es el factor determinante para la salvación. Tu voluntad. Porque si no, sí habría un mérito, ¿no? Para nosotros. Decir, pues yo soy de los que sí quiere, ¿no? Y yo soy de los que sí razona estas cosas bien. Entonces, pues yo ya llegué a la conclusión de que esto es lo bueno. Y los mensos que están allá afuera, que no lo han visto, pues ellos son los que se van a quedar sin Dios y sin salvación, ¿no? Porque hay un mérito aquí. Los que tienen esta capacidad de sacar afuera su fe y de veras darle la dirección correcta a su fe, eso serían obras, eso sería un mérito humano, eso sería algo que el hombre, de lo cual se podría jactar y decir, sí, soy yo. Y dice Dios, no. Y otro pasaje, vean, está en el Antiguo Testamento también, Salmo 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré. Está esta frase de correr. Porque tú ensancharás mi corazón. Es decir, tú eres el que me darás el entendimiento para poder correr. Si no, no puedo correr. ¿Ven? En el Antiguo Testamento también encontramos esto, que cuando Dios trabaja en el corazón de una persona, que toma el corazón de piedra, le da un corazón de carne para que ahora pueda amar a Dios como debería de amar a Dios. Cuando Dios hace esas cosas en la vida de alguien, entonces puede haber fruto. Entonces una persona tiene
realmente la capacidad dada por Dios para hacer lo correcto. Si no, no. Lo cual es una lección muy importante para nosotros cuando tratamos con no cristianos, ¿no? A veces queremos demasiado de los no cristianos o asumimos demasiado de los no cristianos. Es que cómo puede ser que seas así, cómo puede ser que me haya engañado y cómo puede ser que me haya transado. Y de repente empezamos a enojarnos muchísimo sobre la manera en que gente no cristiana es. Y decimos, tranquilo, porque no puede. ¿Qué quieres? ¿De veras quieres que haga lo correcto? ¿De veras quieres que honre a Dios con su vida? No puede, no puede. Él está tratando en sus propias fuerzas de hacer lo que mejor le parece. Punto. No esperes mucho de alguien que no tiene a Cristo. No esperes que cumpla con su palabra, no esperes que sea un buen esposo, no esperes que sea un buen hijo, no esperes que sea un buen vecino, no esperes que sea un buen compañero de trabajo. No te sorprendas, ¿ok? No digas cómo puede ser. ¿Cómo puede ser? Pues no puede ser. Entonces, de aquí esta parte positiva, lado de la misericordia de Dios, empieza a mostrarnos este misterio. ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? Y solo quiero aclarar algo con respecto a este pasaje, y es, no estamos quitando el misterio que existe en Romanos 9. Solamente lo estamos describiendo, ¿ok? No estamos tratando de que deje de existir un misterio aquí, simplemente estamos diciendo cuál es el misterio que existe aquí. Venimos a esta parte, este es el versículo o uno de los versículos más difíciles y más controversiales de toda la Biblia. Así que pongan atención. Nos vamos a brincar por ahorita el versículo 17, donde Pablo toma este concepto de Faraón. Dice, la Escritura dice a Faraón: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Después de que Pablo ha hecho esto, meter a la historia ahora a Faraón, y el único propósito por el cual mete a Faraón a la historia es para ahora mostrar el lado negativo, que está en el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Esto se parece a lo que ya dijo antes, pero ahora lo contrasta con ¿qué? Y al que quiere endurecer, endurece. Ahora ustedes entienden por qué este es uno de los versículos más difíciles de toda la Biblia y más controversiales. Es muy obvio, ¿no? A ver. Al que quiere endurecer, endurece. ¿De veras? ¿De veras dice esto? Vamos a ver, quiero mostrarles primero, antes de que vayamos a la narración de Éxodo, para ver si de veras esto es lo que está diciendo, quisiera nada más darles varias cosas que tienen que observar del pasaje. Uno, es que existe un paralelo con los versículos 11 y 13 que ya habíamos visto antes, donde estaba Jacob y Esaú, y existió este mismo contraste, ¿se acuerdan? A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. O sea, estaba el lado positivo, el lado negativo, el escoger y también el rechazar y condenar, ¿no? Y vimos que se cumple en Edom, en la descendencia de Esaú, esta condenación de la descendencia de Esaú, en donde Dios no nada más está diciendo, bueno, los amo a ustedes menos, ¿no? Sino realmente está trayendo un juicio sobre de ellos de condenación. El otro punto que quiero que vean es, especialmente porque está más cerca, es el paralelo que existe entre los versículos 15 y 16 y el versículo 18. Este es un paralelo que está aquí. Tendré misericordia del que tenga misericordia, me compadeceré del que me compadezca.
es un paralelo a lo que está diciendo. Tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Y igualmente en el versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo eso del versículo 16 es la conclusión de esto. Es la conclusión de que Dios tiene esta libertad para poder tener misericordia del que Él quiera. Entonces, por lo tanto, dice Pablo, también existe el otro lado. Dios tiene la libertad de endurecer a quien quiera. ¿Okay? Nomás estoy mostrándoles lo que está muy obvio aquí. No les estoy metiendo algo extraño de que es que el griego y las palabras en griego y la cultura hebrea. No, aquí estamos viendo qué está diciendo el pasaje. ¿Qué es lo que parece estar diciendo? Ahora, el punto que quiero que también vean es cómo continúa Pablo y cuál es la objeción que surge inmediatamente después de que dice al que quiere endurecer, endurece. Pablo inmediatamente ya sabe cuál es la primera objeción que va a venir, ¿no? ¿Cuál es la objeción? Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Pablo es lo que está diciendo, nadie puede resistir la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios decir, eres culpable, si Dios mismo es el que lo está endureciendo? ¿No es cierto? Es que es lógico que preguntemos eso. No se sientan mal por preguntarlo, porque eso es como pensaríamos sobre lo que estamos diciendo, ¿no? A ver, Dios, tú endureces corazones, entonces ¿cómo puedes todavía culpar a alguien justamente? Y aquí es donde entra mucho de esta parte del misterio de la que les estaba hablando. No estamos resolviendo el misterio, no estamos diciendo cuál es el misterio. Y el misterio es que Dios todavía pueda inculpar justamente a alguien por su pecado cuando Dios decretó desde la eternidad que esta persona no tendría fe para salvación. Y que esa persona realmente es culpable y realmente merece juicio de Dios. Ahí está el misterio. Yo se los dije, no se los resolví, pero les dije, este es el misterio, que Dios, sin ser autor del pecado, puede tener control sobre del pecado. ¿Entienden? ¿Cómo funciona? No sé. Y hay muchas cosas que no sé. Y muchas personas dicen, es que libre albedrío. Pues que libre albedrío no es. Y sí viene, o sea, van a ver, el capítulo 10 trata con el libre albedrío, así que no piensen que estamos negando la existencia del libre albedrío. Vamos a llegar a eso finalmente. Pero el libre albedrío tampoco soluciona el problema. ¿Por qué? Tenemos un gran problema en la creación original. Esto ya lo vimos con la clase de fundamentos. Hay un misterio aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo puede una creación perfecta, sin pecado, sin mal, escoger el mal? Con un Dios perfecto gobernando. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale querer hacer algo malo cuando todo es perfecto y no existe nada malo? ¿De dónde sale? ¿Entienden? ¿Qué movería a Satanás a rebelarse contra Dios, estando en la presencia de Dios, contemplando a Dios como un ser perfecto, en una creación perfecta, y decir, no quiero ser tu sirviente, y rebelarse contra él, así como legiones de ángeles? ¿Qué está pasando ahí? ¿De dónde sale esa maldad? ¿Y qué es lo que los mueve a tomar ese tipo de decisiones? O sea, hay misterio tras misterio tras misterio en la Biblia sobre la razón por la cual las cosas son como son. Pero la respuesta que sí tenemos aquí es, Dios así quiere que sea. Por lo menos hay parte de la respuesta aquí, ¿no? Dios
así lo ha decretado. ¿Sabes por qué existe Satanás el día de hoy? Porque Dios quiere que siga existiendo. Él ya pudo haber acabado con él hace mucho tiempo. ¿Sabes por qué existe el pecado en el mundo? Porque Dios quiere que siga existiendo pecado en el mundo. Ahora, no digo eso diciendo que Dios es el autor del pecado. Y hay una cosa que hemos visto antes que se llama dos voluntades de Dios. Que mientras, y esto lo vamos a ver en este pasaje, Faraón, mientras Dios quiere una cosa en un sentido, porque Dios no estamos diciendo, Dios quiere que pequemos, no. Pero que el pecado cumple una función dentro del propósito más grande que Dios tiene de todas las cosas, eso sí. Ahí está la diferencia, ¿ok? Ahora, eso podría ser toda una predicación en sí, las dos voluntades de Dios. Pero ese no es el tema hoy, ya llegaremos a hablar sobre eso después. Pero eso nada más les muestra cómo aquí hay dos, es lo que llamamos doctrinas en tensión. Encontramos esto en la Biblia todo el tiempo. Doctrinas en tensión, una cosa que parece estar diciéndonos una y otra cosa que parece estar diciéndonos otra, y no es que estén en contradicción, es que están en tensión, es decir, pueden coexistir, solo que no en nuestras mentes. ¿Entienden la diferencia? No porque tú no entiendas cómo pueden coexistir quiere decir que no pueden coexistir. Sí pueden coexistir, nada más que no entendemos cómo. Es así de simple. Y la relación que existe entre la responsabilidad humana y la soberanía divina es una de esas cosas absolutamente misteriosas y imposibles de entender para el ser humano. Entonces, todo esto lo digo porque esta objeción a la cual llega Pablo crea muchos problemas para la gente cuando dicen al que quiere endurecer, endurece, que son estos problemas. Es decir, ¿cómo puede Dios inculpar a la gente todavía? ¿Quién ha resistido su voluntad? Esto es un problema real. Y aquí es donde en mi estudio de este capítulo me di cuenta y me doy cuenta de cuántos buenos maestros de la Biblia y buenos comentaristas de la Biblia nada más no aceptan lo que está diciendo. Nada más no lo pueden aceptar. Y no es que sean malos maestros de la Biblia, simplemente que tienen un problema aquí y es evidente que tienen un problema y están luchando con esto. Y se los saqué dos en particular de dos comentarios de Romanos que quiero leerles, en donde ellos tratan de contestar este punto de que el que quiere endurecer, endurece. Uno, en referencia a Faraón, un comentarista muy bueno, pero no estoy de acuerdo con él en este punto. Y no todos los comentaristas están mal, algunos están bien, creo yo, en cómo están entendiendo este texto. Este comentarista dice, no se trataba de una dureza impuesta por Dios, sino de una actitud voluntaria de Faraón. Él es lo que está diciendo aquí cuando dice, está hablando del versículo 18. Y otro comentarista dice, ni aquí ni en ninguna otra parte se dice que Dios endurezca a nadie que no se haya endurecido primeramente a sí mismo. Ahora, cuando él dice esto, este comentarista choca con todo lo que he venido leyendo en Romanos 9, ¿no? Porque Pablo ha estado precisamente diciendo que aunque todavía no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, Dios ya había determinado cómo iba a funcionar. Todavía no habían hecho nada malo. Entonces, cuando este comentarista dice, primeramente él se endurece a sí mismo, está invirtiendo aquí el orden. ¿Cómo que primeramente se endureció a sí mismo? No, no es cierto. No es que tú primeramente te endurezcas, porque eso no es lo que tiene que ver aquí con la elección y la reprobación de Dios. Ese es exactamente el punto de Pablo, ¿no? Es decir, no tiene que ver con lo que haces. No tiene que ver con lo que haces tú primero. Tiene que ver con algo que Dios ya decidió y ya determinó desde la eternidad. ¿Por qué?
porque es Dios y puede. Y esta clave de que yo creo que los comentaristas a veces están mal aquí, no todos, les digo nuevamente, hay muy buenos, pero este punto de que yo creo que están mal es precisamente esto, que esa no es la respuesta que da Pablo, cuando si esa fuera la respuesta, esa es la que daría, ¿no? ¿Por qué pues inculpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Cuál sería la respuesta? Pues es que ellos se endurecieron primero, solitos, entonces por eso sí pueden culpar, porque ellos primero empezaron, ¿no? Ahí está Pablo, responde bien la pregunta. Este comentarista sí lo hizo, ¿por qué tú no lo haces? ¿No? ¿Saben por qué no lo hace? Porque no es la respuesta a la pregunta. Y de hecho desarrolla con más fuerza todavía este punto cuando menciona el barro y el alfarero en el versículo 22 y dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿De qué está hablando? Del alfarero que tiene sobre el barro de la misma masa la capacidad de hacer un vaso para una cosa y otro vaso para otra cosa. Así que, ¿qué quiere decir de la misma masa? Que no hay nada en un pedazo de la masa que sea realmente diferente a otro pedazo de la masa, ¿no? ¿No ese es el punto? ¿Qué hace que un pedazo de masa sea más digno? No, es que esta masa se está endureciendo a sí misma primero, entonces ya la voy a endurecer yo. No, es exactamente lo contrario lo que está diciendo Pablo. Entonces tengan cuidado, porque aquí, les digo, entramos en un pasaje sumamente controversial, sumamente difícil de entender, y van a leer, si se ponen a leer comentarios, van a leer algunos comentarios que creo que fallan en entender correctamente lo que Pablo está tratando de decirnos. Y espero que lo vean. Otro punto que quiero que vean es algo que va a venir más adelante en Romanos 11, versículo 7. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y aquí hace otra vez este mismo contraste Pablo. Dice que y los demás fueron endurecidos. Unos lo alcanzaron, otros no lo alcanzaron. ¿Por qué no? Porque fueron endurecidos. ¿Y está siendo injusto Dios? No. ¿Son culpables realmente? Sí. ¿Merecen condenación? Sí. Esas son las respuestas. La última cosa que quiero que vean, y esto es en lo que vamos a enfocarnos ahorita para tratar de entender esto, es la narración que existe de dónde está sacando Pablo esto. Pablo está citando Éxodo, lo que pasó en Éxodo, capítulos 4 al 11, que son las 10 plagas. Y esto es muy importante, hermanos, ver que Pablo está citando mucho del Antiguo Testamento aquí. Y les digo que es importante porque a mí me molesta, y cada vez más me molesta, cuando gente trata de hacer parecer que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra, y que Dios cambió del Antiguo al Nuevo Testamento, y que los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento eran una cosa y los mandamientos que Dios da en el Nuevo Testamento son otra cosa, y no, es que ahora Dios lo que pide es amor. ¿Qué? ¿Antes no pedía amor Dios? Es que ahora es por gracia. ¿Qué, antes no había gracia? Es que ahora ya no es la ley. No es la ley ya, de veras. O sea, yo constantemente estoy luchando contra una corriente de cristianos que hacen esta separación tan terrible, creo yo, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, haciéndolos parecer como dos libros diferentes. Y yo digo,
todo el sustento de todo lo que los autores del Nuevo Testamento dicen en el Nuevo Testamento viene del Antiguo. Siempre están diciendo, bueno, así estaba escrito, como dice la Escritura, ¿no? Y están constantemente citando. Y aquí es esto mismo, es lo que dice Pablo en Romanos 9:17. Así empieza, dice, porque ¿qué? La Escritura, dice a Faraón, está apelando Pablo a la trascendencia, confiabilidad del Antiguo Testamento para lo que está diciendo. O sea, si el Antiguo Testamento es cierto y lo que está diciendo es verdad, entonces lo que yo estoy diciendo es verdad, porque está basado sobre de eso. Entonces tengan mucho cuidado cuando hay gente que quiere cambiar lo que dice el Antiguo Testamento y tenemos que ser muy sabios en cómo manejar eso. Eso es otro tema, ¿no? Pero dicen, no, es que eso es el Antiguo Testamento, eso no, y no, eso es para los judíos. Y constantemente tirando a la basura cosas que están en la Biblia por una razón. Y quiero que vean aquí qué es lo que está en la mente de Pablo. Vamos a Éxodo, capítulo 4. Aquí empieza, de hecho, esta narración. Y dice, pero fíjense, Pablo cita, de hecho la cita que Pablo menciona aquí viene de Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Y ahí pueden ver el encabezado en sus Biblias. ¿En qué plaga iban aquí? La séptima, ¿no? Ahora, la cuestión nuevamente de los comentaristas, de algunos comentaristas, es que dicen, a ver, si leemos la historia de Éxodo, nos damos cuenta que Faraón fue endureciendo su corazón progresivamente, porque de hecho dice en todas las plagas hasta este punto que Faraón endureció su corazón. Entonces dicen, es que entonces Faraón endureció su corazón, y solo que hasta después de 6 plagas que habían venido sucediendo, en donde Faraón ya estaba endureciendo su corazón, solo hasta entonces Dios realmente comienza a endurecer el corazón de Faraón como un acto judicial sobre de Faraón. Es decir, esto es lo que mereces, ser endurecido, porque tú ya has estado endureciendo tu corazón. Dice, y a la verdad, y esto es lo que el mensaje que le da, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esto es el versículo 16. Bueno, si se regresan tantito, el versículo 12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Ahora aquí está la clave, hermanos, porque hasta este punto dice que Jehová endurece el corazón de Faraón, y esto es lo que muchos comentaristas señalan. Dicen, es que fue hasta la 7ª plaga que Dios endureció su corazón, no antes. Antes era Faraón endureciendo su corazón. Entonces Dios endurece su corazón en respuesta al endurecimiento propio de Faraón. Pero cuando ustedes leen esta frase, como Jehová lo había dicho a Moisés, ¿cuál es la pregunta que tienen que hacerse? Como Jehová lo había dicho a Moisés. A ver, ¿qué le dijo Jehová a Moisés? Algo se está refiriendo aquí, ¿no? Hay una referencia que se regresa nuevamente. Algo en el pasado. ¿Saben dónde está? Está en el capítulo 4. Cuando dice, como Jehová había dicho a Moisés, está haciendo una referencia al capítulo 4. Ahora, lo importante que quiero que noten aquí es que en el capítulo 4 de Éxodo, Moisés todavía ni estaba en Egipto. Todavía no había ido a ver a Faraón. ¿Sí? Y vean lo que dice el versículo 21. Dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira,
que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y luego, ¿qué dice? Pero yo, Dios, endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ok, aquí ya Dios le está diciendo a Moisés, antes de que vaya a Egipto, vas a hacer estas cosas, pero adivina qué, no te va a escuchar. O sea, tú le vas a decir, Faraón, deja a los judíos salir de aquí, y Faraón va a decir, no. Y a veces nosotros nos desanimamos en nuestro ministerio, ¿no? Porque la gente no responde como quisiéramos. Imagínense cuando Dios te está diciendo, no van a responder. ¿Qué motivación tienes para hacerlo? Ve y predícale. Pero sabes que nunca te va a escuchar. Y nunca te va a hacer caso. Y siempre va a pensar que estás loco. Gracias a Dios, Dios no hace eso con nosotros hoy. Pero en este caso lo estaba haciendo. Y nuevamente, den una vuelta a sus hojas ahí. Vayan al capítulo 7. Y esto ya es justamente antes de que esto suceda, que ya empiecen estas plagas. Dice el versículo 3. ¿Qué? Del capítulo 7. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Así que 2 veces, antes que siquiera empiecen estas plagas, Dios ya le está diciendo a Moisés, no es porque eres tartamudo, que Faraón no te cree o no está cediendo. Es porque yo no voy a dejar que los deje ir. Y ahora, una vez que comienza todo esto, vamos a recorrerlo, vamos a ver qué está pasando. Dice, versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó. ¿Y qué dice? Como Jehová lo había dicho. Después, versículo 22, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Qué? Como Jehová lo había dicho. ¿Y qué había dicho? Yo endureceré su corazón. Después, capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. Aquí está este lenguaje de autoendurecimiento, ¿no? Él endureció su corazón. ¿Pero qué dice? Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Y qué había dicho? Yo endureceré su corazón. Así que lo que está detrás de Faraón endureciendo su propio corazón es que Dios endureciendo su corazón. O sea, sí, Faraón sí endureció su corazón. Claro que sí. Pero la pregunta es, ¿qué había detrás de ese endurecimiento? Dios. Sigan leyendo, dice versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Qué? Como Jehová lo había dicho. ¿Y qué dijo? Yo endureceré su corazón. Capítulo 9, ya llegamos a donde estábamos, ¿no? Donde supuestamente, según algunos comentaristas, comienza el hecho de que Dios endurece el corazón de Faraón. Aquí comienza. Versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Esto no es nuevo. Esto simplemente está mostrándonos lo que ha venido sucediendo antes también. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo cita el versículo 16 y no el 12? Porque el versículo 12 de hecho es el que menciona el endurecimiento de Dios, de Faraón. Pero Pablo ni siquiera menciona un versículo que hable en sí del endurecimiento de Faraón. Él se va al versículo 16. ¿Por qué creen?
Y aquí es donde entra esta conexión con lo que vimos el domingo pasado. Es muy importante, hermanos, muy importante, porque espero que todo esto les ayude a ver que no estoy inventando cosas. Cuando les dije, ¿cómo puede Dios, o cuál es el razonamiento de Pablo para decir, no, Dios no es injusto? ¿Por qué? Porque le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Cómo es que eso es un argumento? Eso es lo que vimos el domingo pasado. ¿Qué argumento es ese para decir que Dios no es injusto? Bueno, el argumento es que la gloria de Dios se ve a través de su misericordia, la cual por definición es libre. Y lo más justo que Dios puede hacer en todo el universo es mostrar su propia gloria como es. Lo más justo que hay. ¿Sí? Y si eso significa mostrar su libertad para escoger y tener misericordia del que quiera y endurecer al que quiera, entonces así es y así será. Y este versículo nos los brincamos el domingo pasado, pero ahora quiero que lo conecten con lo que dijimos el domingo pasado, porque muestra exactamente este punto. ¿Por qué endureció Dios el corazón de Faraón? Dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. No hay nada más justo que eso. Nada. Que Dios se muestre en su gloria como realmente es, para que al final Él sea el que sea alabado. Y en el momento en que tú dices, pero es que eso es injusto, estás quitándole su gloria a Dios. Y eso no es justicia, porque tú no mereces gloria, pero Dios sí. Dios sí merece ser reconocido como realmente es, tú no. No te molestes con Dios, porque la eternidad será la eternidad de mayor justicia que ha existido en toda la historia. ¿Por qué? Porque Dios será contemplado como es. Y estas son las conclusiones que quiero que vean sobre todo esto. Y es importante, hermanos, que las vean, porque no quiero dejarlos con este sentimiento de ¿y qué? ¿No? Y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Mejor voy a mi casa y voy a ver tele, porque eso está más fácil de asimilar. Primeramente quiero decir esto. Esto no es un obstáculo para el evangelismo, es una invitación para el evangelismo. Tú no sabes cuál es el plan ni el decreto de Dios desde la eternidad. Tú no lo sabes. Y el hecho de que es de Dios la salvación y no del hombre es la única cosa que te puede dar una verdadera esperanza para orar por alguien, ¿no? Y decir, Señor, es que muéstrale tu gloria, muéstrale la realidad de tu sacrificio en la cruz por sus pecados, para que se arrepienta, y sé que tú eres el que puede hacer eso en su corazón, no yo. Y cuando predicas el evangelio tienes algo en que sustentarte más que soy muy bueno para evangelizar, ¿no? Porque hay algunos que son mejores que otros para hablar, la verdad, ¿no? Y si de eso dependiera, de nuestro poder de convencimiento, pues a algunos les iría mucho mejor en el evangelismo, porque nada más hablan mucho mejor y son buenos para convencer a la gente. Pero no es eso la conversión de una persona. Dios usa nuestras palabras, Dios usa nuestras vidas, pero no es el factor determinante para que alguien se convierta a Cristo. Es Dios el factor determinante para que alguien se convierta a Cristo, y solo Él sabe quién es aquel a quien ha escogido. Tú y yo tenemos que predicar el evangelio indiscriminadamente,
Porque algunos de los personajes más tercos y más contrarios a la voluntad de Dios fueron las personas que precisamente Dios escogió para salvar. ¿Saben quién es uno de ellos? El que escribió esta carta. ¿Saben? Pablo no estaba en el camino hacia Dios. No estaba buscando a Dios, no estaba diciendo, a ver, creo que ya estoy captando esto del cristianismo. Creo que sí me parece buena idea. Pablo no estaba diciendo eso, estaba diciendo, vamos a meter a los cristianos a la cárcel. Todos los que prediquen a Jesús, mátenlos. Eso es lo que le estaba diciendo. De todas las personas que estaban haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, en contra del cristianismo en la época de Pablo, era él. ¿Y qué fue lo único que se necesitó? Dios decir, te quiero a ti. Ahí acabó la discusión. Y ese encuentro que él tuvo con Jesús en Damasco fue el momento en el cual se reveló esta voluntad de Dios. Yo te he escogido, tú eres para mí. Y en ese momento Pablo dejó de tener un corazón de piedra y tuvo un corazón de carne. Y de repente la gloria del evangelio, ahí estaba, ¿no? Vio el evangelio como algo precioso y como algo que atesorar y como algo que se convirtió en el centro y en el fundamento de toda su vida. Entonces, cuando tú estás compartiendo, piensa, este no es más terco que Pablo, ¿no? Dios puede, por supuesto que Dios puede convertir a esta persona, por supuesto que Dios puede hacer un milagro, y la conversión es el milagro más grande que existe en el ser humano. Entonces, la primera conclusión es que esta idea de la soberanía de Dios, entre más clara la tengas en tu cabeza, más se va a convertir en una invitación a la cruz, como evidencia del llamamiento y elección de Dios. ¿Sí? Y la decisión que alguien tome, que decir, sí, yo escojo a Dios, sí, yo quiero poner mi fe en Dios, sí es esa persona haciéndolo. Pero detrás de eso, ¿quién está? Dios. Y eso es la evidencia de que Dios lo ha llamado y lo ha elegido. El hecho que diga, sí, acepto a Cristo, sí quiero creer en Él, sí entiendo lo que Él hizo por mí. Bueno, punto número 2. Entender la soberanía de Dios es una esperanza que la soberanía de Dios es la esperanza en nuestras vidas. O sea, una esperanza en la soberanía de Dios continúa y perfecciona, continua y perfecta de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que ustedes van a ver en el versículo 20 y 21. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Esa es la respuesta que Pablo dio a cómo pues Dios encuentra culpabilidad en alguien. ¿Tú crees que sabes cómo hacer las cosas mejor que Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? El punto de este pasaje es, el alfarero es más listo que el barro, ¿no? El alfarero sabe mejor qué hacer con el barro que el barro sabe qué hacer con el barro. Ese es exactamente el punto que está diciendo Pablo. Dice, ¿por qué? ¿A poco vas a decir, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahora, miren hermanos, esto es muy importante porque aquí viene la verdadera prueba en nuestras vidas. Cuando viene un momento difícil,
en nuestras vidas donde no entendemos exactamente por qué es que Dios está permitiendo que suceda, acuérdate, tú eres barro. Y el barro no sabe mejor que el alfarero qué hacer. Entonces tú tienes que aprender, nosotros tenemos que aprender a depender absolutamente en que la sabiduría del alfarero es absoluta y la nuestra es casi nula comparada con la suya. Tú no entiendes nada. Crees que entiendes mucho, pero no entiendes nada. Y no estamos en posición para debatir esto con Dios, como decir, es que Dios, estás mal. Es que Dios así no es así. No, tenemos que aprender a tener paz y confianza en que la manera en que Dios da y hace las cosas es la mejor manera para hacer las cosas. Por muy mal que nos parezca a nosotros y por mucho sufrimiento que traiga a tu vida. Por eso recomendé ese libro hace rato, El sufrimiento y la soberanía de Dios. Aquí es donde entra un punto muy importante, es cómo concuerdan estas dos cosas, lo que tú sufres y lo que Dios quiere que tú sufras. Claro, nadie de nosotros queremos sufrir y todos queremos decir, no, esa parte me la brinco. Y Dios, si de veras me ama y si de veras quiere lo mejor, no me va a dejar sufrir. No es cierto, no es cierto. Y este pasaje lo muestra claramente porque dice que el alfarero sabe qué hacer con el barro. Y ahí está la imagen, imagínenselo. No requiere mucha capacidad de interpretación entender qué es lo que está diciendo estos dos versículos. El último punto que quiero que vean nada más como conclusión sobre la soberanía de Dios es que un entendimiento sobre el propósito final y el propósito de Dios en todas las cosas viene a través de meditar en la soberanía de Dios. Cuando vemos esto, hermanos, se resuelven muchos problemas que a veces tenemos con la Biblia. Si el fin de todas las cosas es lo que más glorifique a Dios, muchas cosas van a tener más sentido para ti. Muchas cosas. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Decimos siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que más lo glorificará al final. Y aquí hay dos aspectos y esto es lo que tenemos que tener en mente, hermanos. Es difícil decir esto, es controversial decir esto, pero creo que es bíblico decir esto. ¿Por qué Dios no salva a todos? ¿Por qué Dios no salva a todos? Porque el hecho de que no todos sean salvos es lo que más glorificará a Dios al final. Por eso. La gloria de Dios se va a ver más claramente en el hecho de que algunos son juzgados y condenados por su pecado y otros son salvados por misericordia. ¿Sí? Yo traté de explicar esto un poquito, cuando hice el video de muerte, sufrimiento y esperanza. Y a lo mejor muchos han visto esta parte y nunca habían captado lo que estaba tratando de decir hasta ahorita que les voy a explicar lo que estoy tratando de decir. Hay unas cosas que suceden ahí, justo en medio, y creo que son muy importantes porque creo que aquí está la esencia de algo que inclusive Jonathan Edwards, él escribió un libro muy bueno que se llama La libertad de la voluntad. Y también hizo un análisis muy detallado de Romanos 9 y es el autor del libro que estamos estudiando los miércoles. Jonathan Edwards también fue uno de los hombres de mayor influencia para el avivamiento probablemente más grande que ha sucedido en Estados Unidos en su historia. Entonces, y él explica esto, y de aquí saqué esto, y aquí lo traté de poner en el video, pero muy sencillito, y a lo mejor por eso nadie lo capta. Pero el punto es este.
Este es mi esfuerzo de explicar un misterio. No es... no lo tomen absoluto. Es limitado la manera en que esto les va a ayudar a entender, pero en parte les va a ayudar a entender. Cuando ustedes, y muchos de ustedes lo han experimentado en Coajimalpa, dejan de tener agua en su casa, ¿sí? O sea, nos acostumbramos, ahí está el agua, ¿no? Ahí abro la llave y ahí está, y sale, y abro la regadera y ahí está, sale. Lo asumimos como que es algo normal de la vida, pero si ustedes dejan de tener agua un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, 2 semanas, ¿qué empieza a pasar con el agua? Ahora, no es que algo empieza a pasar con el agua, porque el agua está en todo el mundo y no es que haya más agua o menos agua, o no es que el agua que ya exista de repente se hace más valiosa en sí, ¿no? O sea, no es que de repente vale más. ¿Vale más para quién? Para ti, que no la tienes. ¿Entienden? El hecho de que existe este contraste entre no tenerla y sí tenerla es lo que la vuelve valiosa. Porque sabes lo que significa cuando no hay agua. Sabes cómo apestas. Entonces dices, no, sí. Y vale más de lo que pensé. Pero no porque el agua en sí vale más ahora, ¿no? O sea, no es como que, ¿me entienden? O sea, no es como una composición ahora más especial. No, es la misma agua que siempre has tenido. Pero el hecho de que estuvo ausente te da una nueva perspectiva sobre su valor. Y ahora, cuando la tienes, se vuelve más apreciada, más gloriosa. Y en el video hay muchos ejemplos, o sea, también hay un ejemplo con la comida y un ejemplo con la luz. O sea, nada más es tratar de ver ese punto, el hecho de que Dios haya escogido un plan en la historia que se contraste con la ausencia de su gloria, con la presencia del pecado, con lo que significa no tener a Dios, hace que al final, la manera en que va a concluir la historia del mundo, con la derrota de Satanás, la derrota del pecado, la derrota de la muerte y el reino eterno de Dios, sea tanto más glorioso. ¿Entienden? Es increíble. Dios ha escogido la manera en que la historia se desarrollará, que más le dará la gloria a Él al final. Y el hecho de que algunos se pierdan forma parte de lo que le dará la gloria. Forma parte. Lo más importante para Dios es su propia gloria. Y qué bueno, porque eso es lo que yo quiero para mí, su gloria. Porque no hay nada mejor en todo el universo que Él. Y eso es lo que hace que Dios sea un Dios justo y un Dios perfecto y un Dios que nos ama. Y porque nos ama, nos da lo mejor que Él tiene, Él mismo. Y darnos a sí mismo, a nosotros, significa mostrarnos su gloria. Decir, alábenme a mí, glorifíquenme a mí, reconózcanme a mí. Es el mejor tesoro en todo el universo.